La vida está hecha de pequeñas historias que se enlazan una tras otra. Cada día es una historia nueva. En mi caso, cada semana. Hola a todos, soy Mile y esta es la historia de esta semana, Memorias de Coveñas. Algo que recuerdo de mi niñez con mucha alegría son nuestras vacaciones. Te vas a dar cuenta a medida que escuchas mis historias que las mejores aventuras las vivimos cuando estamos viajando. Es el hecho de que te enfrentas a situaciones que están completamente fuera de tu rutina y pues los resultados no son siempre lo que te esperas. En esta ocasión íbamos con toda la familia a pasar vacaciones en Coveñas. Para nosotros estas vacaciones no eran simples vacaciones, también significaba que íbamos a ver el mar por primera vez. Cuando empezamos el viaje, hicimos primero una parada en Bucaramanga a recoger a mi primo Nicolás, porque viajar con 5 hijos no es suficiente, mejor viajar con 6. 6 es número par, ¿cierto? Era increíble ver las reacciones de las personas cuando veían a la mamá y al papá caminando con 6 niños al frente de ellos. Toda la gente le preguntaba a la mamá, ¿Oh, 3 parejas de gemelos? Y la mamá les decía que sí. Decía, bueno, las dos primeras parejitas son mellizos, los 2 últimos son gemelos. Era chistosísimo ver las reacciones de las personas ante esta situación. Y esto fue algo que sucedió cada día que estuvimos en nuestras vacaciones. Llegamos a Coveñas sin contratiempos, o por lo menos yo no recuerdo ninguno. Nuestra cabaña estaba ubicada frente al mar y aún con puertas y ventanas cerradas podíamos escucharlo. Yo aún recuerdo lo que sentí cuando vi el mar por primera vez. Ese momento en el que tú te paras en la playa y ves ese mar inmenso que parece infinito, es indescriptible. Si tú creciste cerca al mar o tuviste la oportunidad de visitarlo frecuentemente, es algo que se vuelve normal para ti, es simplemente parte del paisaje que ves a toda hora, a diario. Pero si ya estás grande y ves el mar por primera vez, ese momento, ese sentimiento es algo que vas a llevar en tu memoria por siempre. Nuestro viaje estuvo lleno de aventuras. Lo más interesante de todo es que cada uno tiene memorias diferentes. Yo alguna vez leí que todos percibimos el mundo a través de los mismos sentidos, pero que es nuestro cerebro el que interpreta las percepciones de la realidad. Y está más que comprobado que lo que una persona ve, escucha y siente no representa el total de lo que verdaderamente es el mundo real. Con este viaje quedó totalmente comprobado. Déjame resumirte el viaje de acuerdo a las memorias de cada uno. Para la mamá, este es el viaje en el que empacó la maleta con ropa para cada día que nunca se usó. El primer día que nosotros llegamos, abrimos la maleta, sacamos el vestido de baño, nos lo pusimos y eso fue lo único que usamos durante todo el viaje. Inclusive dormíamos con el vestido de baño. Yo no me quiero ni imaginar a qué olíamos al final del viaje. Otro recuerdo que tiene la mamá, y es algo que yo también recuerdo, es que el primer día nosotros no comimos nada. No queríamos salir del mar. A las 5 de la tarde, que ya nos saca la mamá del mar, nos estábamos muriendo del hambre. Empezamos a caminar por la playa buscando en dónde comer. Cuando vimos a una señora que está armando su restaurantico ahí en la playa, pues todos queríamos comer frente al mar. Entonces la mamá le pregunta si se demora mucho. Y la señora le dice que solo lo que se demore en prender la leña y calentar el aceite. Ay, sí nos rindió a todos ir a buscar tapas para ayudar a avivar el fuego. Nosotros con las tapas, avivando el fuego para que se prendiera esa leña y que se calentara rapidísimo el aceite. Mis hermanos gemelos Sam y Mike, pues no consiguieron ninguna tapa, entonces se acurrucaron ahí, enfrente de la olla, soplando la leña. Se veían tan lindos ahí acurrucados, todos churcos, monitos, rojos, quemados por el sol, soplando la leña. El momento fue tan bonito que mi mamá nos tomó una foto. Ya ahora, en el presente, nosotros vemos las fotos
y se ve la cara de hambre que teníamos. Realmente no veíamos la hora de que nos entregaran ese pescado frito. Si les preguntas a mis hermanos gemelos acerca de Coveñas, para ellos este viaje no existe. Estaban tan pequeños que ni siquiera lo recuerdan. Ahora preguntémosles a mis hermanos Alan y Lily. Para ellos, este es el viaje en que mi primo Nicolás y yo nos caímos del burro. Este es el cuento. Había un señor con un burro en la playa y te daba vueltas por la playa en el burro por un costo. La mamá pagó por 3 paseos. En el primer paseo fueron los gemelos. Se suben al burro, van y les dan la vuelta y vuelven felices. En el segundo paseo se suben Alan y Lily. Los llevan a dar la vuelta a la playa en el burro, se devuelven, llegan, se bajan felices. Cuando fue el turno de Nicolás y mío, nos subimos al burro. Resulta que el señor había parado al burro sobre el andén, en lugar de pararlo en la arena de la playa. Cuando el burro se va a bajar del andén a la arena, da un paso y en el momento en el que el burro hace este desnivel, la silla en la que estamos sentados se voltea y caemos Nicolás y yo como unas arepas en esa arena. El señor sale corriendo, nos ayuda a parar, levanta la silla, la ajusta, baja el burro a la arena, por si acaso, nos ayuda a subir nuevamente y nos vamos nosotros a dar la vuelta a la playa en el burro. Cuando regresamos, encontramos a Lily y a Alan todavía atacados de la risa. Según ellos, nosotros estábamos tan gordos que la silla no aguantó y por eso fue que nos caímos. Es la fecha. Y cada vez que nosotros decimos, ¿se acuerdan del viaje a Coveñas? Ellos de inmediato dicen, sí, el viaje en el que Nicolás y Miles se cayeron del burro y se atacan de la risa todavía. ¿Pueden creerlo? Si me preguntas a mí, la historia cambia. Yo recuerdo que estábamos nadando en el mar cuando vi una aguamala. En ese momento no sabía qué era, pero unos pescadores que estaban ahí me dijeron que tuviera mucho cuidado con las aguamalas porque pican. En ese momento, a mi primo Nicolás y a mí se nos ha ocurrido la brillante idea de atrapar una aguamala, secarla y llevárnosla de recuerdo. Yo no sé cómo hicimos, pero logramos atrapar una, la sacamos, la pusimos en la arena a secar durante todo el día en el sol. Al final del día nosotros creímos que la aguamala estaba seca. Entonces mi primo Nicolás agarra la aguamala y me la pone en el hombro. ¡Qué grito tan impresionante el que yo pegué! Esa picadura es dolorosísima. Quema, se siente como si te acabaran de poner un hierro caliente al rojo vivo. Ni se imaginan cuál fue el remedio. Los pescadores han visto la escena y vienen y le explican a la mamá que el remedio para eso es poner orines en la picadura. Entonces me tocó orinar y recoger mi mismo chichi y ponérmelo ahí en donde me había puesto la aguamala en el hombro. Yo me imagino que el remedio funcionó porque yo no recuerdo nada más de esa picadura, no recuerdo que haya tenido infección ni nada. Así que nos imaginamos que funcionó. Otra memoria tiene que ver también con algo que nos queríamos llevar de recuerdo para Barranca. Como todos los niños, cuando van a la playa estábamos recogiendo conchitas. Resulta que yo encontré varias ostras que me dijeron que estaban vivas. Yo me quería llevar estas ostras vivas para Barranca. Entonces las puse en una botellita de vidrio. Ahí guardé todas las ostras que encontré, le eché agua que recogí del lavamanos y las tapé y las puse en la repisa que estaba arriba, que daba al nivel del camarote en el que yo estaba durmiendo. ¡Qué idea tan loca! O sea, ¿cómo iba yo a creer que esas ostras iban a llegar vivas a Barranca, guardadas en un recipiente de vidrio totalmente selladas y con agua dulce? Pero pues uno es niño y uno cree que así es que funcionan las cosas. Como a los 3 días de haber recogido estas ostras, hemos llegado a la cabaña al final del día y cuando abrimos la puerta, esa cabaña apestaba. Parecía botadero de basura. Era una porquería de olor que nosotros creíamos que había un animal muerto dentro de la cabaña. Nos pusimos a buscar
¿Qué era lo que olía tan horrible cuando el papá se dio cuenta que la fuente del olor era la botella de vidrio en la que yo tenía mis ostras? Pues se puso a tratar de bajar la botella desde la repisa y cuando él estaba tratando se le viene la botella encima, se suelta la tapa y se le riega todo el agua y él de la sorpresa suelta y se cae la botella al piso, se reventó y se regó todo. ¡Qué porquería! Eso olía la cosa más asquerosa de este mundo. Y nosotros, atacados de la risa, burlándonos del papá, de ver el asco con el que se estaba quitando la camisa y limpiándose. Y nosotros no parábamos de reírnos hasta que la mamá nos sacaba la diversión y nos dice: señores, en lugar de estarse burlando, ayuden a limpiar. Y nos puso a recoger toda esa porquería del piso y a lavar el piso y a dejar la cabaña limpia. Ay, se nos acabó la diversión. Ahora, si le preguntamos a mi primo Nicolás, para él lo mejor del viaje sucedió durante el viaje de regreso. Resulta que cuando ya veníamos viajando de regreso, paramos en una tienda en Plato Magdalena para ir al baño. Esta tiendita no tenía puerta en el baño, tenía una cortina. Yo entré al baño, yo siempre conozco los baños en cualquier lugar al que voy. Yo siempre soy la que estoy con ganas de orinar. Llegué, fui al baño, me senté en el inodoro y cuando yo estoy ahí sentada en el inodoro, empiezan a pasar mis hermanos Alan y Lily levantando la cortina y yo gritando: ¡Mami! ¡Papi! ¡Vea que me están moviendo la cortina y me están viendo mientras estoy en el inodoro! El papá y la mamá no dijeron nada. Ellos calladitos, dejando que los otros molestaran. Pues los otros se sintieron envalentonados y le hicieron lo mismo a todas las personas que entraron al baño, pasaban y le volaban la cortina y veía uno a todas las personas que estaban sentadas en el inodoro. ¡Qué cosa tan horrible! Bueno, pues arrancamos viaje nuevamente. Cuando ya todos terminamos, nos subimos al carro, nos fuimos. Como a los 5 minutos que vamos ya por carretera, el papá para el carro, baja a Alan y a Lily del carro y les va pelando esas nalgas a correazos por canzones. Nicolás y yo dentro del carro burlándonos de las caras que hacían mientras les estaban pegando. De en adelante siguieron todo el viaje calladitos y juiciositos. Yo creo que ni siquiera se gozaron el paso del carro en el ferry. Yo sé que no era mucho el ferry, era un planchón ahí por el cual cruzábamos el río de un lado al otro, pero igual era paseo en el ferry y era la primera vez que nosotros íbamos subidos en el carro mientras vamos en el ferry. Ellos ni se lo gozaron. A la fecha, cada vez que hablamos del viaje a Coveñas, Nicolás y yo siempre decimos: el viaje en el que les pelaron las nalgas por canzones a Alan y a Lily. Y nos reímos nosotros también todavía de eso. Si te das cuenta, cada persona tuvo un viaje diferente. A pesar de que todos estuvimos en el mismo lugar al mismo tiempo y que hicimos todas las actividades juntos. Algo que yo he aprendido es que cuando dos personas están conversando y exponen sus puntos de vista, en realidad son dos universos completamente diferentes conversando. Y cada universo está en lo correcto. Interesante, ¿cierto? Espero que les haya gustado las historias de hoy. Antes de irte, no olvides suscribirte a mi canal para que recibas notificaciones cada vez que publico una nueva historia. ¡Chao!